Para los que habéis llegado, ahora por último, yo soy Noé, el pastor de esta iglesia, muy feliz de estar celebrando hoy juntos que nuestro Jesús vive de manera especial. Es lo que celebramos siempre, porque si Jesús no estuviese vivo, pues ¿qué hacemos aquí, no? No tendríamos vida. Pero hoy de manera especial nuestra conciencia está en eso, en que Él está vivo y está viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y el domingo pasado es un domingo muy especial, por eso decoramos así todo esto con palmeras y tal, porque celebrábamos el domingo conocido como Domingo de Ramos, que se recuerda cuando Jesús entró en Jerusalén. Ya había entrado muchas veces en Jerusalén, pero entra por última vez en Jerusalén determinado a hacer lo que se había propuesto hacer, aquello por lo cual vino al mundo. Él sabía que entraba en Jerusalén ese día, no sé si era un domingo, no recuerdo ahora, creo que no está ese dato en la Biblia, pero entraba ese domingo que conocemos como Domingo de Ramos en Jerusalén para morir por nosotros, ocupar nuestro lugar en la cruz y pagar por todos nuestros pecados para poder salvarnos gratuitamente. Eso recordábamos el viernes. Y luego resucitar para conquistar vida para todos nosotros. Por eso su resurrección es sinónimo de vida. Y su resurrección es sinónimo de que aquellos que confiamos en Jesús, que de alguna manera le estamos siguiendo en cualquier etapa de nuestra vida, su vida, como su resurrección es vida, su vida se está desarrollando en nosotros de alguna manera. Y es de lo que quiero que hablemos un poquito hoy juntos. Y la primera pregunta, que creo que está ahí en la diapositiva también, es ¿qué impacto tiene la vida de Jesús? Que Jesús está vivo y que está viviendo en mí, está haciendo algo en mí. ¿Qué impacto, qué implicaciones tiene la vida de Jesús en mi vida? Vamos a leer nuestro texto en Juan 12. Siempre digo, y esto tenemos que tenerlo súper claro, a veces en los grupos pequeños también, en el grupo pequeño en mi casa, sabemos que en los grupos pequeños queremos que sea más aplicativo, no tan teórico, no nos interesa tanto en ese momento la teología, que es necesaria, pero ese momento es para ver cómo aplica eso al corazón, a la vida, ¿no? Porque nos encanta hablar de la teología, conocer por qué pasaron las cosas, cuándo pasaron, pero ¿qué tiene que ver eso con la vida? Eso nos cuesta mucho más. Y a veces los cristianos no sabemos ni cómo responder a preguntas que tienen más que ver con la aplicación, ¿no? Y vamos a ver cómo esto tiene que ver con nosotros. Vamos a este texto en Juan capítulo 12. Es un texto de la semana de la Pasión. La Pasión es esta, se conoce como la Pasión a los últimos días de la vida de Jesús, su sufrimiento, su muerte por nosotros. Y este texto está en ese contexto. Dice, Juan 12, 20. Necesitamos la Escritura porque todo lo que sabemos de Jesús y lo que Dios puede decirnos nos lo dice a través de la Escritura. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, Juan 12, 20, había algunos griegos, gente occidental como nosotros. Estos se acercaron a Felipe y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. 22. Felipe fue a decírselo a Andrés. Esto está guay porque es como los discípulos buscando equipo, ¿no? Felipe fue a buscar a su amigo, otro discípulo, para juntos ir a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. El 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado, y la sinceridad de Jesús. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Mi título hoy es Relájate un poco. Ya veremos por qué. Relájate un poco. Yo como super papá que soy, le preparo a mis hijas el almurzar, el desayuno, la merienda, ¿cómo se dice? Lo dije bien entonces, eso fue lo que dije yo. No me oyen. Les preparo por la mañana su desayuno en los tuppers, ¿no? Y tenemos unos tuppers de estos con multidepartamento que se llevan mucho ahora. Y yo les pongo su frutito seco, su trocito de fruta, su sándwich, a veces algún chocolate, chocolate negro, este tipo de cosas, ¿no? Y en ocasiones la fruta viene de vuelta, ¿no?
casualmente, ¿no? El plátano, la manzana y tal, viene de vuelta y con todas pasa, ¿no? A veces porque no les da tiempo, que la dejan para el final o por lo que sea, no es su fruta predilecta. Con Noa pasa también a veces, ¿no? Todos lo hemos hecho, ¿no? Y Noa estaba devolviéndome un tiempo que me estaba devolviendo el plátano. Y yo sí, lo conté una vez, para tener misericordia, le quitaba la parte más negra, porque se va poniendo ya hasta negro, digo, te lo vas a comer, le quitaba esa rodajita fina, iba de vuelta al cole, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice al final, Uriel? Pues ese es el punto, por eso lo recuerdo. Y entonces al final dije, esto es una buena oportunidad para mostrarle a mi hija qué es la gracia de Dios. Entonces el plátano que tenía que ir de vuelta al cole, se lo quité y le puse una de sus chocolatinas favoritas, ¿no? Y se lo mandé para el cole. Y cuando llega le pregunté, oye, ¿qué pasó con el tupper hoy? Y me dice, no, me quitaste el plátano, me pusiste una chocolatina. Le dije, pues así es como funciona el amor de Dios, la gracia de Dios, que nos da lo contrario a lo que nos merecemos y nos sorprende. Y ese es Jesús, ¿no? Cuando no merecemos algo, nos da lo contrario a lo que nos merecemos. Y Jesús siempre viene con sus dulces, ¿no? Nosotros vamos con nuestra culpabilidad, con nuestras historias, con nuestros problemas, con toda nuestra dificultad, y Jesús siempre viene con sus dulces, ¿no? A cambiar la fruta, nosotros vamos con la fruta y Él viene con sus dulces. El punto es que Jesús mismo, Dios mismo, es ese dulce, el mejor regalo es el mismo, ¿no? Porque muchas personas se acercan a Dios cuando quieren un dulce, cuando necesitan una ayuda, ¿no? Eso está bien, es una manera en la que muchas personas se acercan a Dios por primera vez, ¿no? Pero el discipulado, esto de seguir a Jesús, se trata de entender que al final Él es el mejor regalo. Jesús es el mejor regalo. De hecho, Jesús en la Biblia habla muy poco de creyentes. A veces preguntamos, ¿esta persona es creyente o no? Y no sabemos qué contestar, pues creyentes hay muchos. Dice la Biblia que los demonios creen y no les sirve de mucho. Jesús, ¿de qué palabra habla cuando habla de su gente, normalmente? De discípulos. Ni siquiera hablaba de cristianos, porque aún eso es un término más tardío, ¿no? Él habla de discípulos, porque ¿qué significa un discípulo? Alguien que sigue a alguien. Y tú no vas a seguir a Jesús si no te interesa nada su persona. Pero si identificas a Jesús como ese gran héroe, estás aprendiendo quién es, pero ya identificas que Él vale la pena, que Él es ese gran héroe, que Él es ese regalo, ese dulce, entonces sí vas a seguir a Jesús, porque algo de Jesús te atrae. Entonces pones tu confianza en Jesús. Si no, ¿cómo pones tu confianza en Jesús? Si no ves nada en Jesús que vale la pena, ¿qué significa poner nuestra confianza en Jesús? Lo que a veces hablamos con los jóvenes, ¿no? Como comprar un ticket al cielo, pedir perdón todo el rato por los pecados. No se trata de eso solamente. Confiamos en Jesús, entonces seguimos a Jesús. Y Jesús nos perdona los pecados, nos salva, está con nosotros, hace todo lo demás. Pero estamos siguiendo a Jesús en una relación imperfecta de nuestra parte, pero estamos siguiendo a Jesús porque entendemos que Él es ese gran regalo. Él es ese gran regalo, es el dulce, ¿no? Y es un poco lo que vemos en el texto. En el versículo 20, estos griegos lo estaban entendiendo de alguna manera, y es la primera idea en el texto. Vamos a ver como un par de ideas en el texto. ¿Y qué preguntaron estos griegos, que eran personas occidentales como nosotros, ¿no? Dijeron una frase épica, ahí en el versículo 20. Le dijeron a los discípulos, señores, queremos ver a Jesús. Ese es un comienzo increíble. O una oración para el camino, ¿no? A veces en el camino de seguir a Jesús también andamos confundidos, ya no sabemos para dónde tirar, qué creer. Siempre podemos decirle al Señor, necesito ver a Jesús otra vez, necesito que cojas toda esta fruta y que me des tu dulce, porque no sé qué hacer ya. Y Él lo hace. De hecho, estamos recordando en Semana Santa qué fue lo que hizo. Poder regalarnos todo aquello que necesitamos por pura fe. Y estos griegos estaban preguntando, Señor, queremos ver a Jesús. Pero Jesús responde, es otra idea que vemos en el texto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Habla con los griegos? ¿No habla con los griegos? No habla con ellos en este momento, porque había algo más importante que hacer. Dice el versículo 23, ha llegado mi hora. Jesús estaba ya enfocadísimo en aquello que era su propósito. Y le dice, ha llegado mi hora. Vosotros me queréis ver y me vais a ver, pero no como esperáis, me vais a ver de otra manera. Me vais a ver crucificado, me vais a ver sufriendo, me vais a ver, pero me vais a ver haciendo aquello para lo cual he venido, no quizá para lo que pensáis, ¿no? Y Jesús le responde
el versículo 24, empieza Jesús a decir un montón de cosas. Si a veces los jóvenes no me entienden algunas cosas, es que me parezco un poco a Jesús, porque Jesús muchas veces habla y nadie le entiende. Mira Jesús ahí, el 24. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. Tú imagínate a los griegos en plan, solo queremos verte, ¿qué nos estás contando del trigo? No tiene sentido. Jesús sabemos, nosotros que ya terminamos de ver la película, los spoilers, todas las partes, ¿no? Sabemos que quien había de morir, ¿quién era? Jesús mismo. Él estaba hablando de forma misteriosa porque igual no iban a entender. Jesús ya le había dicho a sus discípulos 1000 veces lo que iba a pasar y no entendían, es que no lo pillaban, ¿no? Y Jesús les dice, es necesario que yo muera para que produzca mucho fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto? Tú que crees en Jesús, eres el fruto. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque hoy tú y yo conectamos con este día Jesús diciendo estas palabras. Jesús está pensando en ti en ese momento, en todos los que le habían de recibir. Yo voy a morir para traer una cosecha de fruto, hablando de su familia, de todos aquellos que en Él creen, que tú eres uno de ellos. Tú eres parte de ese fruto. Jesús está pensando en ti, diciendo, voy a morir, voy a salvar a un montón de gente, a darle vida a un montón de gente, y tú eres parte de eso si crees en mí. Tú eres parte de ese fruto. Pero Jesús sigue en su dialéctica, versículo 25. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida, aquí Jesús habla con estos términos siempre absolutos, ¿no? Para crear contrastes. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. 26. Mira, ahí está lo del discipulado, en el 26. Quien quiera servirme, ¿qué debe hacer? Dice. Seguirme. ¿Lo ves? Seguirme. Y tú no vas a seguir a alguien que es un loco, que no tiene ningún valor, que no vale la pena. No lo vas a seguir. Todas las personas que seguían a Jesús, algunos tenían intenciones muy pobres, como Jesús, claro, un tío que multiplica el pan, que si estás cojo te sana, que te anima, que te da una palabra que te deja loco toda la semana, le sigues por eso, ¿no? Entonces algunos seguían a Jesús por el pan, muchos están en medio de la iglesia porque quieren el pan, pero están ahí, ¿no? O podemos seguirle porque ya estamos entendiendo que Él es el gran regalo del universo, ¿no? Pero Él desea que le sigamos, es lo que Él desea, por eso hacía todo lo que hacía, para atraer a la gente. Y donde yo esté, aquí van algunas promesas, allí también estará mi siervo. ¿Quiénes son los que me siguen? A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Es lo que recordábamos el domingo, ¿no? Le llamamos al servicio del domingo, creo que era recordando y sintiendo juntos la pasión de Jesús, ¿no? El dolor de Jesús. Y era muy emocionante. Yo estaba ahí atareado con la tecnología, no podía estar concentrado del todo, y así todo, a veces me emocionaba con la lectura, con cómo nosotros no conectábamos con Jesús, con lo que estaba pasando, cómo le rechazamos cuando leían los pasajes de la pasión. Era muy emocionante. Y vimos especialmente la cantidad de dolor que Jesús estuvo dispuesto a asumir para salvarnos, ¿no? Y aquí ya está anticipando esto. Míralo un momento en el versículo 27. Estamos todavía alrededor de la pasión, aún no ha llegado ni la Santa Cena todavía, y ya Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. Vemos que ni siquiera fue fácil para Jesús hacer lo que hizo por nosotros. Ahora todo mi ser está angustiado. Pero luego dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para esto he venido? ¿Ves la determinación de Jesús para salvarte, para salvarme? Y a continuación Jesús, versículo 35, última idea que vemos en el texto, nos invita a seguirle. Jesús no se queda solamente con una transmisión de ideas, sino hace una invitación seria a seguirle y a seguirle ya. Porque dice el 35, solo tendréis la luz un poco más de tiempo, dice el verso 35. 36, mientras tengáis la luz, creed en ella. ¿Veis a Jesús invitando? Sin ninguna timidez, mientras tengáis la luz, creed en ella, para que seáis hijos de la luz. Ahora, Jesús está ahí. Estamos apenas entrando un poquito en el texto, no estamos profundizando mucho, está hablando de muchas cosas. Y una de las cosas que hace ahora, vamos a leer el versículo 48, es ser muy franco. No esconde la realidad cuando es oscura. Nos decía Esther la semana pasada o la anterior cuando estuvo con nosotros,
cómo a veces decirle las cosas a los demás. Porque algo muy típico es que nos escondemos en que nos encanta ser sinceros para decir cosas que son verdad, pero que hacen daño. Porque ni es el momento, ni la forma, o quizás ni era necesario que lo dijeras, ¿no? Y decimos, no, que yo soy muy sincero, ¿no? Y ella decía que estas personas, como se pone ella, le pueden, ¿no? Y ella decía, para decirle algo a una persona, si hay alguna persona que necesita que le digas algo, tiene que dolerte más a ti que a ella para poder decírselo. Eso es que vas con el corazón correcto. Y Jesús ahora va a decir cosas duras, complicadas, que a veces no decimos porque suenan mal, pero Jesús va con el corazón correcto y también quiere avisarnos. Y mira lo que nos dice siendo muy franco en el versículo 48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, estas palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, os quiero avisar que hay un peligro. Estáis desconectados de vuestro Creador. Yo he venido a conectaros con Él y estoy hablándoos acerca de cómo hacerlo. Pero si no queréis conectar en mí, en Jesús, con vuestro Creador, cuando muráis, vuestro espíritu que es eterno, que va a vivir para siempre, va a estar desconectado de la vida. Va a estar en una oscuridad que aún no entendemos, pero va a sufrir esta oscuridad y esta ausencia de vida y de luz. Literalmente está diciendo eso Jesús. Está siendo muy franco, como decía. Pero a continuación dice, el Padre me encargó decir todo lo que he dicho. Y dice el 50, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Está diciendo, yo te aviso de lo que hay, pero que yo estoy aquí, que he venido para que puedas tener vida eterna. Pero hay otro lado de la moneda. Está advirtiéndonos de un peligro. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Como para ya concluir el texto. Quizá el primer verso, ¿no? El verso 20 es un verso genial. Después de todas estas verdades diferentes, que la respuesta, da igual en qué momento de la vida estemos, sea, decía el 21, queremos ver a Jesús. Como los griegos aquellos. Queremos ver a Jesús. Jesús es la gran respuesta para conectar con tu Creador, para restaurar tu vida, para resintonizar con Él si estás medio desconectado. Siempre es en Jesús. Siempre es en la cruz. De hecho, todos los que estamos, siempre lo digo, de este lado de la eternidad, estamos medio en el mismo punto, ahí en una mezcla de luz y sombras todo el tiempo. Pero Jesús está ahí para sostenernos, para rescatarnos, para darnos aquello que necesitamos. Queremos ver a Jesús. Ahora, dos conclusiones para terminar. Un viernes, esto sí lo sabemos por la Escritura, no como el día de Ramos, Jesús murió un viernes. Fue Jesús quien murió, ¿verdad? Más gente ha muerto, pero por nuestros pecados, para salvación murió Jesús. Un domingo, Jesús resucitó. Jesús resucitó un domingo. ¿Quién murió el viernes y quién resucitó el domingo? Lo hizo todo Jesús. Entonces, la primera conclusión a la que tenemos que llegar, y es lo que he puesto como titular, es, tenemos que vivir más humildes y libres. Porque fue Él quien lo hizo. Él murió y Él resucitó. Él hizo el trabajo. ¿En quién tenemos que confiar para conectar con Dios? ¿Es un poco en nosotros mismos y 2/3 en Jesús y 1/3 en nosotros? Es Jesús quien lo hace todo. Lo tenemos súper claro a nivel teórico, ¿no? Es Jesús quien lo hace, quien nos conecta con Dios, quien nos mantiene allí y quien nos salva en el día final y nos mantiene con Dios para siempre. Es Jesús quien lo hace todo. Toda esta realidad te invita, ahí va el sentido de mi título, a relajarte un poco. A ser más humilde y libre. Libre en el sentido de que no tienes nada que demostrar. Primero a Dios. A veces vivimos con esta lucha siempre, ¿no? Con cuánto oramos, con cuánto no oramos, con cómo leemos, con cómo pensamos, con cómo... Siempre estamos con este sentido de orfandad, ¿no? De que Dios en cualquier momento nos abandona otra vez en la casa de acogida, ¿no? Estamos intentando mantenernos mínimamente dignos, ¿no? No es necesario, porque Jesús fue el que murió, Jesús fue el que resucitó, y Jesús, dice Romanos, que te va a glorificar en el día final. Él lo hace todo. Así que esa libertad tiene que
darte un poquito de luz. No tienes que demostrarle nada a Dios, pero es que tampoco tienes que demostrarme nada a mí ni a nadie. Y eso te da mucha libertad en la vida. Saber quién eres en Jesús, que fue Él quien lo hizo todo, te da mucha libertad. Esto es algo a lo que hay que darle una vuelta, lo que tienes que orar hoy, esta semana, pero esto genera libertad, porque es lo que la gran noticia de Jesús, que conocemos como el Evangelio, que es una palabra griega, la gran noticia de Jesús, viene a ser. ¿Qué dijo Jesús? Yo vengo a haceros verdaderamente libres. Y Él quiere hacernos libres. Y como discípulo luego esto te va a entusiasmar tanto que ¿qué vas a hacer? Vas a seguirle, pero no para demostrarle nada ni para conquistar nada, sino porque quieres más dulce. Encuentras que en Él hay vida, que Él te conviene y que quieres honrarle también. Un temor por Él te lleva a seguirle incluso cuando no lo entiendes. Pero esa confianza, ¿no? Ser más humildes y más libres. Y otro aspecto de la humildad bonito que ejerce sobre nosotros un poder desde la cruz es el tener cuidado en cómo vemos a los demás. Jesús fue el que murió el viernes, fue el que resucitó el domingo, fue el que te mantiene. Entonces, no mires a los demás por encima del hombro. Cada cual tiene su proceso y cada cual le rinde cuentas a Dios de lo que hace. Claro que vamos a animarnos unos a otros, lo acabo de decir, pero tendemos a ser muy tóxicos. Y ¿saben lo que digo? Normalmente no nos mueve un amor como el de Dios por coger la fruta de la gente y darle dulces. Normalmente simplemente queremos decir a la gente las cosas que no hacen bien para sentirnos mejores con nosotros mismos, porque yo ya se lo dije. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y que el amor de Dios en Cristo Jesús, que lo hace todo, nos lleve a amar bien a la gente y no a juzgar a la gente o a mirar a la gente por encima del hombro. Esa humildad también es. Es humildad de que Él lo hizo todo, pero es humildad también para responder luego bien a las personas. Porque si Jesús no muere un viernes y no resucita un domingo, ¿qué eres como cristiano? Nada. Nada. De hecho, a veces nosotros hablamos de ser buenos cristianos y esto es algo con lo que yo he luchado. A mí me ha pasado, ¿no? El sentido de sentir que tú eres un poquito mejor cristiano, por lo menos que algunos, ¿no? No, es que no existen los buenos cristianos. Solo existen discípulos, es lo que existen. Existen personas que siguen a Jesús con sus historias mentales pensando que son buenos cristianos, otros con la culpabilidad, otros. Son todos lo mismo. Personas que Jesús haciéndolo todo, está haciendo algo en ellos. Y de verdad, esto debe despertar en nosotros una humildad y una libertad y una vida en nosotros para mirar a los demás de otra manera, desde la pequeñez y el servicio, como hasta Jesús mismo lo hizo. Esto le va a dar vida a nuestra iglesia, para luego poder ir con esa vida al resto de las ciudades a nuestro alrededor. Un grupo de gente que está medio aprendiendo a amarse en medio de todas sus dificultades, a tenerse paciencia, a respetar sus procesos, porque quizá tú, si te hubiesen tocado las cartas que le han tocado a otro, habrías respondido peor. No sabemos las cartas que a otros les han tocado vivir. Entonces juzguemos menos, dependamos más de Jesús. Si Dios, que es Dios y no lo hace todo, que Dios podría hacer las cosas y corregir ya tu corazón, tengamos paciencia los unos con los otros. Hay personas que necesitan años en su crecer en el Señor y no pasa nada. Porque cuando tú vas entendiendo que tú no eres nada, que todo lo que eres es por Jesús, vas a tener paciencia con la otra persona porque es igual que tú. Es un reflejo de quién tú eres. De hecho, una actividad chula. Cuando veas algo, especialmente en otro creyente, ¿no? Porque si no son personas creyentes, las juzgamos menos porque no conocen a Jesús, ¿no? Pero si conoces a Jesús, como ya hay una expectativa de que responda a todo lo que Jesús ha dicho que haga, y así le juzgamos más, ¿no? Entonces, cuando veas a alguna persona en la iglesia que hace algo que dices tú, recuerda, haz la actividad de recordar que tú eres esa persona. En tu corazón también está, esa oscuridad que tú estás detectando, o esa falta de fe, o lo que sea, está en tu corazón. Es un espejo de quién tú eres y te recuerda cuánto tú necesitas a Jesús y ve a esa persona con amor, ayudarla, acompañarla en el camino. Somos todos lo mismo, no somos nada al margen de la gran noticia de Jesús. Así que vive con humildad y libertad, porque no todo depende de ti ni de mí. Y luego, segunda conclusión para terminar, conoce y experimenta más este amor terrible de Jesús por nosotros, que entró ese día de Ramos determinado a dar su vida, sufriendo por ti porque quería rescatarte para siempre.
Si Jesús te ha conectado con Dios, permítete disfrutar de su amor. Esto es medicina para los miedos, para la ansiedad, para todas estas cosas. Es medicina. Un padre que te ama profundamente. Un ser que está por ti. La experiencia de un padre que te ama libremente, que no tienes que conquistar más su amor. Que te ama libremente. Últimamente al orar intento pararme mucho. Saben que Jesús nos dijo que oráramos a través de los temas del Padre Nuestro. Y cuando estoy ahí en el primer tema, que es que Él es mi Padre, aunque yo no lo entienda, intento pararme en esto. Y normalmente cuando vamos a orar, como oramos poco, claro, traes toda tu mochila de cosas que quieres que Dios haga y ya quieres soltarlo, ¿no? Intento pararme un poco y recordar que Dios no es Aladino, aunque Él hace un montón de cosas más que Aladino, ¿no? Pero que Él es mi Padre primero. Intentar recordar, antes de todo lo que tengo que hacer y las cosas que podría hacer y todo lo que quiero que esté en tus manos primero para no hacerlo yo, todo eso, recordar solamente que eres mi Padre. Recordar que me amas, recordar que estás por mí. A veces me ayuda a ponerme una canción, ¿no? Porque a veces igual están tus neuronas ahí luchando, ¿no? Ponerme una canción que habla de estas cosas que me lleve a esa esfera de experimentar el amor del Señor. Así que permítete disfrutar de su amor. Relájate un poco y déjate amar por el Señor. Déjate amar por el Señor. Él hizo todo esto en parte para que experimentes su amor. Y ahora vamos a terminar con un texto que habla de eso. Así que déjate amar. Es algo que nos cuesta. De hecho, muchos problemas en las relaciones también, en las amistades o en el matrimonio, es porque a veces nos cuesta dejarnos amar. Somos tan tristes que a veces hasta nos da rabia. Cuando una persona es demasiado desinteresada, nos da rabia. Porque se convierte en un espejo de nuestro egoísmo. Somos un lío tremendo. Y debemos aprender también con Dios a dejarnos amar. Decir, vale, lo hiciste tú. Solo tengo que confiar en ti y seguirte, ¿no? Entonces, ¿de qué va todo esto de seguir a Jesús? Que tendemos a complicarlo mucho. La última vez que estuve con los jóvenes lo tenían bastante claro. Podría hablar de algunas ilustraciones, metáforas y cosas que dijimos, lo tenían muy claro. Seguir a Jesús, y si recuerdas los mandamientos, lo tienes. Y como Jesús lo resume en 2, lo tienes, ¿no? Primero, aprender a amar a Dios, porque estamos en ese aprendizaje. El discipulado, ese de seguir a Jesús, estamos aprendiendo a amar a Dios, porque tendemos a correr detrás de un montón de cosas que no nos satisfacen, pero vuelves a esas cosas, ¿no? Vuelves a relaciones tóxicas, vuelves a la pereza extrema, vuelves a la pornografía, vuelves a la crítica, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, es aprender a amar a Dios, aprender a dejarte amar por Dios, que es otro lado de la moneda. ¿Y qué más? ¿De qué más va este tema de la fe? Y amar un poco a los demás también. Entonces cuando estás amando a Dios y estás disfrutando de su amor un poco, también quieres que los demás lo sepan un poco y compartir un poco de ese amor, pues va también a amar a los demás y que los demás conozcan que hay un Dios que les ama en Cristo Jesús. Ese es el resumen de lo que la fe es. Y todo es por Jesús. Ahora vamos a terminar, literalmente, no es la típica frase de predicador, vamos a terminar leyendo un texto que habla de esto, para que no se quede en mis palabras, porque a veces parece que es muy simplista, ¿no? Sí, claro, amar a Dios y tal, hay mucho más, ¿no? Vamos a leer un texto donde el mismo Juan lo señala, que la vida va de amar a Dios, aprender a dejarnos amar por Él y amarnos unos a otros. Esas tres cosas, ¿no? Y amar a otros tiene que ver con amar a otros que aún no tienen a Jesús e ir a por ellos, ¿no? Vamos a leer en 1 de Juan 4, 7, y es un texto. Voy a hacer un esfuerzo por solo leerlo, porque hay muchísimo ahí, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo por solo leerlo y para que veas esta dinámica, ¿no? Del amor que Jesús compró en la cruz para ti y que resucitó para hacerlo posible y que se esté desarrollando esa vida de Dios. Dios es amor, así que gran parte de su vida o todo lo que Él hace está ahí influenciado por su amor. 1 de Juan 4, 7. Vamos a relajarnos un poco y a terminar leyendo este texto. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y entre nosotros, su amor se ha manifestado plenamente. Pues Padre que estás en los cielos, queremos conectar ahora un momento contigo y hacer conciencia de estas realidades. Y aquí habemos muchas personas diferentes, pero queremos generar un espacio en el que cada uno de nosotros, en nuestro momento vital, podamos decirte, Jesús, quiero verte, como decían aquellos griegos. O Jesús, quiero amarte. Dios, quiero amarte. O Dios, quiero conocer mejor tu amor y experimentar más tu amor. Y si estás aquí sin Jesús en esta mañana, sin Dios en tu vida, en Semana Santa recordamos que Él vino específicamente para conectarte con Dios. Y puedes decirle, Jesús, acepto tu sacrificio sustitutorio, tu sacrificio en mi lugar, perdóname, sálvame, ayúdame a confiar en ti, quiero ser tu hijo y quiero seguirte. Y Padre, ayúdanos a que este amor se desarrolle en nosotros, a que nos podamos relajar en este sentido para ser más humildes, más libres desde la cruz, desde lo que hiciste. Y al mismo tiempo experimentar tu amor en un nivel más profundo. Danos ese regalo, Señor, a los jóvenes aquí, a los adultos, a los mayores, a todos nosotros. El regalo de experimentar tu amor para luego poder amar y compartir con otros que enviaste a Jesús para amar a un mundo perdido. Te imploramos, Señor, en esta mañana, te llamamos, te pedimos que vengas a nosotros, que hagas algo en nosotros. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.